Bienvenidos una vez más a Curiosidades 1360, el lugar donde tu mente se enfrenta a desafíos que muy pocas personas logran superar. Hoy no solo vas a escuchar simples preguntas, hoy vas a enfrentarte a una serie de 19 acertijos lógicos diseñados para poner a prueba tu capacidad para detectar mentiras, descubrir detalles ocultos y observar lo que la mayoría de las personas nunca ve. Porque mentir puede parecer fácil. Cualquiera puede inventar una historia. Cualquiera puede intentar engañar con palabras. Pero hay algo que casi nadie puede controlar. Los pequeños detalles, los gestos, las contradicciones, las cosas que parecen insignificantes. Y justamente ahí es donde la verdad siempre termina saliendo a la luz. En este video vas a descubrir cómo un simple vaso roto, una huella en el suelo o una frase mal dicha pueden revelar quién está mintiendo. Algunos de estos acertijos parecen sencillos al principio, pero mientras avances, cada uno será más difícil que el anterior. Y solo quienes realmente observan podrán resolverlos todos. Tu misión será muy simple. Escucha con atención, analiza cada situación, y antes de que revele la respuesta, intenta descubrir por ti mismo quién está mintiendo. Quiero que conviertas este video en un desafío personal. Cuenta cuántos logras resolver. Y al final escribe en los comentarios cuántos acertijos descubriste correctamente. Así sabremos quién realmente tiene una mente imposible de engañar. Pero te advierto algo. La mayoría de las personas falla antes del quinto acertijo. Y muy pocos llegan al final sin equivocarse. Así que prepárate, porque desde este momento, cada detalle importa. Comencemos con el primer caso. Parte 1. El vaso roto. Una tarde tranquila, una mujer regresó a casa después de hacer algunas compras. Había salido solo 20 minutos. Cuando abrió la puerta principal, escuchó un silencio extraño dentro de la casa. Demasiado silencio. Ese tipo de silencio que hace pensar que algo no está bien. Dejó lentamente las bolsas sobre la mesa del comedor y caminó hacia la cocina. Y entonces lo vio. Un vaso de cristal estaba hecho pedazos en el suelo. Pequeños fragmentos brillaban bajo la luz de la ventana. Agua derramada se extendía por el piso formando una pequeña mancha. Y justo frente al desastre estaban sus dos hijos, Daniel y Mateo. Los dos permanecían quietos. Los dos miraban el suelo. Los dos parecían nerviosos. La madre cruzó los brazos y preguntó, ¿qué pasó aquí? Daniel respondió inmediatamente, yo no fui. Mateo miró a su hermano y dijo, está mintiendo, él fue. La madre observó durante unos segundos. No dijo una sola palabra. Miró el vaso, miró el suelo, miró a sus hijos, y casi al instante supo exactamente quién estaba mintiendo. Sin necesidad de discutir, sin necesidad de preguntar más, sin necesidad de escuchar otra explicación. La respuesta estaba frente a sus. La pregunta es, ¿cómo supo la madre quién mentía? Piensa unos segundos. Observa cada detalle, porque la respuesta estaba en algo muy pequeño que casi nadie nota. Pausa. ¿Ya lo descubriste? La respuesta era simple. Mateo tenía los calcetines completamente secos. Daniel tenía uno de sus calcetines mojado. Eso significaba que Daniel había estado cerca del agua cuando el vaso cayó. Mateo probablemente había entrado después. Daniel mintió cuando dijo, yo no fui. La madre no necesitó escuchar más. El suelo había contado la verdad. Y eso ocurre muchas veces en la vida real. Las personas pueden controlar sus palabras, pero no siempre pueden controlar las señales pequeñas. Un detalle mínimo puede revelar una mentira completa. Y eso apenas fue el primero, porque el siguiente acertijo es aún más difícil. Parte 2. La llamada de medianoche. Un hombre llamado Ricardo vivía solo en una casa pequeña, al final de una calle muy tranquila. Era una noche fría. Afuera no se escuchaba nada, ni autos, ni pasos, ni viento. Solo el sonido del reloj en la pared marcando lentamente cada segundo. Ricardo estaba leyendo en el sofá cuando, exactamente a las 12 de la noche, sonó el teléfono. El sonido rompió el silencio de forma repentina. Ricardo miró la pantalla. Número desconocido. Dudó por un momento, pero finalmente contestó. Hola. Del otro lado no respondió nadie. No se escuchó ninguna voz. No hubo palabras, solo una respiración lenta, profunda.
pesada. Ricardo frunció el ceño. ¿Quién habla? Nada, solo silencio y esa respiración extraña. Después de unos segundos, la llamada se cortó. Ricardo se quedó mirando el teléfono, confundido, inquieto, pero decidió ignorarlo. Pensó que era una broma. Apagó la luz, subió las escaleras, entró a su habitación y se fue a dormir. A la mañana siguiente, su vecino encontró la puerta entreabierta. Llamó varias veces, no obtuvo respuesta. Entró en la casa y encontró a Ricardo muerto. La policía llegó rápidamente. No había señales de robo. No faltaba nada. No había ventanas rotas. No había huellas extrañas. Todo parecía normal, excepto por una cosa. El detective revisó el historial del teléfono y vio la llamada de medianoche. Número desconocido. Duración 18 segundos. Cuando descubrieron desde dónde se hizo la llamada, el caso cambió por completo. La llamada había sido realizada desde un teléfono público ubicado a 2 calles de la casa. Y en ese momento el detective dijo: esto no fue un accidente, tampoco fue suicidio. Esa llamada fue la clave. La pregunta es, ¿cómo supo el detective que esa llamada revelaba al asesino? Piensa con cuidado, porque la respuesta está en comprender por qué alguien llamaría sin decir una sola palabra. Pausa. ¿Ya lo tienes? La llamada no era para hablar, era para confirmar algo. El asesino quería saber si Ricardo estaba en casa. Si Ricardo contestaba, significaba que estaba solo, que estaba allí y que podía entrar sin equivocarse de objetivo. La respiración al otro lado no era casualidad. Era alguien escuchando, esperando, confirmando. Y después de saber que Ricardo estaba dentro, fue a la casa. Por eso el detective entendió inmediatamente que aquella llamada silenciosa no era una broma. Era la prueba de que el asesino había planeado todo. A veces una persona no necesita mentir con palabras. A veces el silencio también puede ser una mentira. Y lo más inquietante es que ese fue apenas el segundo acertijo. Lo que viene después puede engañar incluso a las personas más observadoras. En la siguiente parte, vas a descubrir cómo una simple fotografía puede revelar una mentira imposible de detectar para casi todos. Parte 3. La fotografía imposible. Después de la misteriosa llamada de medianoche, llegó un caso que parecía mucho más sencillo, o al menos eso pensaron todos al principio. Una mujer llamada Elena entró en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Era una tarde lluviosa. El lugar estaba casi vacío. Solo unas pocas personas tomaban café en silencio, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Elena se sentó junto a una mesa cerca del cristal y sacó una vieja fotografía de su bolso. La observó durante varios segundos. Parecía nerviosa, como si aquella imagen tuviera un significado especial. El camarero, al notar su expresión, le preguntó: ¿todo está bien? Elena sonrió ligeramente y respondió: sí. Solo estaba mirando una foto de mi hermano. El camarero observó la fotografía por curiosidad. En la imagen aparecía un joven sonriendo frente a un lago. Parecía una fotografía normal. Nada extraño. Pero entonces un hombre mayor sentado en la mesa de al lado escuchó la conversación y dijo algo inesperado. Miró a Elena y afirmó: usted está mintiendo. Ese hombre no es su hermano. Elena levantó lentamente la mirada, sonrió y respondió: tiene razón. El camarero quedó confundido. ¿Cómo podía un desconocido saber que Elena mentía sin conocerla? La pregunta es, ¿cómo supo aquel hombre que Elena estaba mintiendo? Piensa bien, no había ningún detalle visible en la fotografía. No había ninguna marca, no había ninguna pista evidente. Y aún así, la mentira era obvia. Pausa. La respuesta era muy simple. Elena llevaba una pequeña placa en el uniforme de su trabajo. En esa placa se leía claramente: Elena Torres, hija única. Eso significaba que no tenía hermanos. Por eso el anciano supo inmediatamente que estaba mintiendo. Pero lo más interesante fue lo que ocurrió después. Elena explicó que aquel joven en realidad era su esposo fallecido, y ella decía que era su hermano porque todavía le dolía demasiado pronunciar la verdad. A veces una mentira no nace para engañar, a veces nace para proteger un recuerdo. Sin embargo, la lógica no entiende de emociones.
y la verdad siempre encuentra una manera de aparecer. Pero el siguiente caso fue aún más extraño, porque esta vez la mentira quedó atrapada dentro de un reloj. Parte 4. El reloj detenido. Una noche, la policía recibió una llamada urgente desde una casa antigua en las afueras de la ciudad. Un hombre llamado Andrés afirmaba que alguien había entrado en su casa. Cuando los agentes llegaron, Andrés estaba sentado en el sofá, temblando. Parecía asustado. Tenía la camisa arrugada, el rostro pálido, las manos inquietas. Sobre la alfombra había un cajón abierto y varios objetos estaban tirados en el suelo. Andrés dijo rápidamente: «Llegué a casa exactamente a las 8. Entré y encontré todo así». Uno de los agentes le preguntó: «¿Estás seguro de la hora?». Andrés respondió sin dudar: «Completamente seguro. Miré el reloj en cuanto entré». Parecía una declaración normal, pero el detective principal recorrió lentamente la sala. Observó cada rincón, cada objeto, cada sombra. Entonces levantó la vista hacia la pared. Allí colgaba un gran reloj antiguo. Las agujas marcaban exactamente las 8. El detective se acercó, lo observó y sonrió. Luego giró hacia Andrés y dijo: «Usted está mintiendo». Andrés tragó saliva. La pregunta es: ¿cómo supo el detective que Andrés mentía? Piensa con atención. La respuesta estaba justo frente a todos, pero nadie la había notado. Pausa. El reloj estaba detenido. No funcionaba. Las agujas no se movían desde hacía horas. El detective tocó el cristal y vio que no se escuchaba ningún mecanismo. Eso significaba que Andrés no podía saber que había llegado. Exactamente a las 8, mirando ese reloj, había inventado la historia demasiado rápido. Y al mentir sin darse cuenta, se traicionó a sí mismo. Más tarde descubrieron que no había ningún ladrón. Andrés había fingido el robo para cobrar el seguro. Había desordenado la habitación. Había abierto los cajones. Y había inventado toda la historia. Pero olvidó revisar un detalle: el reloj. Y una mentira perfectamente planeada puede caer por un solo segundo detenido. Sin embargo, el siguiente acertijo demuestra algo todavía más inquietante, porque esta vez la mentira estaba escrita en la nieve. Parte 5. Las huellas en la nieve. Una mañana de invierno, un hombre llamado Marcos llamó a la policía desde una cabaña aislada en las montañas. Su voz sonaba desesperada: «Mi esposa ha desaparecido. Salí a buscar ayuda, pero no encontré a nadie». La tormenta de nieve había cubierto toda la zona durante la noche. Cuando la policía llegó, la cabaña estaba rodeada por un manto blanco completamente intacto. Marcos abrió la puerta apresuradamente. Parecía angustiado. Tenía el cabello despeinado, los ojos cansados, la voz temblorosa. Les explicó: «Me desperté esta mañana y mi esposa no estaba. Salí a buscarla durante horas. Caminé por el bosque. Grité su nombre, pero nunca la encontré». Los agentes entraron en la cabaña. Todo parecía normal. La mesa servida, 2 tazas, una manta caída junto a la chimenea. Pero el detective miró a Marcos solo unos segundos antes de decir: «Usted está mintiendo». Todos quedaron sorprendidos. Marcos parecía devastado. Parecía sincero. Parecía un hombre preocupado. Entonces la pregunta es: ¿cómo supo el detective que Marcos mentía? Observa bien. La respuesta estaba en algo tan pequeño que casi nadie lo habría visto. Pausa. Las botas de Marcos estaban completamente limpias. Ni una sola gota de nieve derretida, ni barro, ni humedad. Si realmente hubiera pasado horas caminando en la nieve, sus botas deberían estar mojadas, pero estaban secas. Eso significaba una sola cosa: nunca salió de la cabaña. Marcos había mentido. Más tarde confesó que había discutido con su esposa durante la noche. Ella cayó accidentalmente y murió golpeándose la cabeza. En lugar de pedir ayuda, intentó inventar una desaparición. Pensó que la tormenta borraría las pruebas, pero olvidó lo más importante. A veces la mentira no está en lo que alguien dice. A veces está en lo que alguien no trae consigo. Unas botas secas en medio de una tormenta pueden gritar más fuerte que cualquier palabra. Y si estos acertijos ya te están haciendo dudar de todo, lo que viene después será aún más difícil. Porque en la siguiente parte
Una simple taza de café revelará una mentira imposible de ocultar. Parte 6. El café todavía caliente. Después del caso de las huellas en la nieve, la policía pensó que ya había visto todo tipo de mentiras, pero un nuevo caso demostraría que incluso una taza de café puede revelar una verdad oculta. Una tarde de otoño, una mujer llamó a la policía desde un apartamento en el centro de la ciudad. Su voz sonaba alterada. Creo que alguien entró en mi casa. Mi esposo ha desaparecido. Y todo está extraño. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Laura de pie junto a la cocina. Parecía nerviosa. Tenía la respiración acelerada. Las manos temblaban y no dejaba de mirar hacia la sala. Sobre la mesa había 2 tazas de café. Una estaba vacía. La otra seguía casi llena. Laura explicó lo ocurrido. Salí de casa por 1 hora. Cuando regresé, la puerta estaba abierta. Mi esposo ya no estaba. Y encontré el apartamento así. Los policías comenzaron a revisar el lugar. No había señales de violencia. No había ventanas forzadas. No faltaba dinero. No faltaban objetos de valor. Todo parecía completamente normal. Excepto por una cosa. El detective se acercó lentamente a la mesa. Miró la taza de café. La tocó y luego miró directamente a Laura. «Usted está mintiendo». Laura quedó inmóvil. La pregunta es, ¿cómo supo el detective que Laura estaba mintiendo? Piensa unos segundos. La respuesta estaba delante de todos, pero solo una persona la notó. Pausa. La taza de café todavía estaba caliente. Si Laura realmente hubiera salido 1 hora antes, el café estaría frío. Completamente frío. Pero seguía soltando vapor. Eso significaba que alguien lo había servido hacía apenas unos minutos. Laura nunca había salido. Había estado en casa todo el tiempo. Más tarde confesó que había discutido con su esposo. Pero es mucho más difícil mentirle al tiempo, y en ese caso, una taza de café caliente dijo más que cualquier interrogatorio. Pero lo siguiente fue todavía más extraño, porque esta vez la mentira fue revelada por una sombra. Parte 7. La sombra imposible. Un famoso empresario apareció muerto en el jardín de su mansión. El cuerpo fue encontrado al amanecer. Junto a él había una escalera caída, y muy cerca su asistente personal esperaba a la policía. El asistente dijo, «Fue un accidente. El señor salió al jardín durante la noche. Quiso arreglar una lámpara. Se cayó de la escalera. Yo escuché el golpe demasiado tarde. Parecía una explicación razonable. La escalera estaba allí. La lámpara estaba rota, y el jardín mostraba señales de una caída. Todo parecía claro, pero el detective principal observó la escena durante menos de 1 minuto antes de decir, «No fue un accidente, y usted está mintiendo». Todos quedaron sorprendidos. No había huellas extrañas. No había testigos. No había señales evidentes de lucha. Entonces, ¿cómo descubrió la mentira? La respuesta estaba en algo que nadie esperaba. La sombra. Pausa. El detective observó la posición del cuerpo, luego miró la lámpara del jardín, y después miró la sombra que proyectaba la pared. La historia no tenía sentido. Si el empresario hubiera subido a arreglar la lámpara durante la noche, la luz habría proyectado una sombra completamente distinta. Pero la escalera estaba colocada en un ángulo imposible. Eso significaba que había sido movida después. La escena había sido preparada. El asistente había empujado al empresario durante una discusión. Luego colocó la escalera para fingir un accidente. Pensó que nadie lo notaría, pero olvidó algo importante. Las sombras nunca mienten. Y a veces la verdad no está en las palabras, está en la luz. Final del video. Y ahora quiero saber algo. ¿Cuántos acertijos lograste resolver antes de escuchar la respuesta? ¿5? ¿10? ¿O conseguiste descubrir todos? Escríbelo ahora mismo en los comentarios porque quiero ver quién tiene la mente más observadora de toda la comunidad de Curiosidades 360. La realidad es que muchas personas creen que detectar una mentira depende de escuchar palabras. Pero como viste hoy, la verdad muchas veces aparece en pequeños detalles que casi nadie nota. Un calcetín mojado, una taza caliente, un reloj detenido, una sombra imposible. Y justamente ahí es donde los mentirosos cometen su error. Porque una mentira puede parecer perfecta, pero los detalles siempre terminan hablando. Si te gustó este desafío mental,
Suscríbete a Curiosidades 360, porque en el próximo video pondremos a prueba tu mente con misterios todavía más difíciles. Y recuerda, a veces la verdad no se escucha, la verdad se observa. Nos vemos en el próximo video.